Bendecido día para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy sábado 30 del 2022, queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje de este día, mensaje de tranquilidad, de paz y de amor que del Señor viene para todos nosotros. Nos ponemos delante de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya se los había dicho en ocasiones anteriores, queremos compartir con ustedes la oración colecta para que disfrutemos de esta oración que siempre se hace al iniciar la celebración, ¿sí? En la Santa Misa. Entonces es una oración que es muy hermosa, siempre antecede, digamos, el tema litúrgico y el tema de las lecturas, ¿no? Dios de piedad, que por medio de estos ministerios pascuales abriste para tus fieles la puerta de tu misericordia, míranos y apiádate de nosotros, para que siguiendo con tu gracia el camino de tu voluntad, nunca nos desviemos del sendero de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Sopló un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando había avanzado unos 5 o 7 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tomó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en esta mañana nos encontramos estas dos lecturas muy hermosas, ¿no? La primera es de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta una situación en particular que se está presentando, ¿no? Hay una queja de parte de las comunidades, ¿sí? Con el tema del servicio de la caridad. Siempre la Sagrada Escritura ha dicho que hay una prioridad con el tema de las viudas, de los huérfanos y de los enfermos, ¿sí? Salir al encuentro de los niños también, salir al encuentro de estos hermanos en sus necesidades, ¿no? No solamente a nivel espiritual,
sino también en sus carencias diarias, ¿no? De alimentación y todo lo demás. Entonces, los apóstoles deciden que definitivamente no está bien que ellos se dediquen al servicio de la caridad y descuiden el tema de la palabra de Dios. Entonces les piden a la comunidad que escojan 7 hombres. Muy claramente dicen ahí que les piden que pidan 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. O sea, 7 hombres llenos de testimonio de vida. Y ellos escogen a estos 7 hombres y, y ahí comienza, y aquí se crean los diáconos, ¿sí? Diácono viene de la palabra diaconía, o sea, servidor, ¿sí? La diaconía, el que sirve a los demás, ¿sí? Entonces, estos hombres, estos diáconos que se escogen, se dedican al tema de ayudar a los demás, ¿no? Hoy en día, yo estuve casi 5 años dentro de un proceso del diaconado permanente. Les puedo decir que es un servicio muy hermoso, es algo que de pronto aquí en nuestro municipio no es algo pues, de que la gente no tiene conocimiento, y más que todo en las ciudades grandes. Se utiliza mucho el diácono permanente. ¿Quiénes son los diáconos permanentes? Hoy en día son hombres casados. Siempre la figura se ha exigido eso, ¿no? Que sean hombres casados, hombres ejemplares dentro de la comunidad, hombres con una buena familia. Lógicamente no serán perfectos, ¿no? Tendrán sus errores y sus fallas, pero son hombres que quieren servir a la comunidad y hombres de Dios. Tengo muchos amigos que están dentro de este proceso, unos ya son diáconos, otros todavía están esperando, pero lo hacen con todo el amor y con toda la bondad, lo hacen con su familia, con sus hijos, sirven a las pequeñas comunidades, ¿cierto? Y ayudan a los sacerdotes. Se han convertido en una herramienta muy especial hoy en día, ya que el tema de las vocaciones sacerdotales ha disminuido tanto. Muchos dicen que el tema de las vocaciones sacerdotales es por el tema de los escándalos de las iglesias y todo este tema, pero esa no es en realidad la verdadera causa de que los seminarios no tengan la cantidad digamos, de hombres que quieran servir en el presbiterio, en el tema del sacerdocio, sino que como estas nuevas ideologías y el control de natalidad ha ido afectando a nuestras familias, y siempre hemos excusado en el tema económico sabiendo que eso no, el tema económico siempre ha existido, o sea, eso no es desde ahora. De hecho, imagínense que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedaron los países de Europa? Totalmente destruidos. Quedaron, pues, para reconstrucción total. Y ahí hubo un nuevo auge en el tema del sacerdocio. Las familias aumentaron mucho, los hijos, la prole. Como habían muerto muchas personas, más de 50 millones de personas en todo el tema de la guerra, pues vino un tema de natalidad nueva de parte de los países para recuperar toda esa población que se había perdido. Y las familias comenzaron a tener otra vez hijos a nivel numeroso y no había, y los recursos no es que fueran muchos, ¿no? ¿A dónde? Mas, sin embargo, se permitió que las familias tuvieran, las familias querían tener sus hijos y dentro de familias numerosas, digamos, como mínimo 5 hijos, habían 2 o 3 que querían entrar al seminario o querían ser religiosas. Entonces, había más gente para poder entrar a estas vocaciones, ¿no? Y ahí se habla del tema del sacerdocio, ¿no? Y se habla de las vocaciones. Hoy en día, pues lastimosamente, las familias solamente quieren tener uno, y eso que uno, o si no un perro y un gato y ya. Entonces,
pues como familia no existe, porque para la que existe una familia en sí, debe haber esa unidad de papá, mamá, esposos y la prole, los hijos, ¿no? Que conforman eso. Entonces, pues, este servicio de los diáconos permanente hoy en día es fundamental. Son muchos hombres y mujeres dentro de la iglesia que con sus familias salen al encuentro a servir, ¿sí? Ellos hacen una labor muy hermosa en muchos sitios autorizados, tienen el permiso para hacer la celebración de palabra. Digamos que es la celebración de la misa, ¿sí? Con todos sus puntos, solamente ellos se abstienen de hacer la consagración, ¿sí? Dan la comunión, se hacen las oraciones pertinentes, se hacen las lecturas correspondientes, se hace la homilía o la pequeña reflexión, se hace todo lo demás. Lo único que se omite dentro de la celebración de palabra es el tema de la consagración, ¿no? Entonces, esto también sirve como para informarnos un poco más y crecer un poco más en el tema de nuestra Iglesia Católica. Con respecto al Evangelio, muestra a Jesús que ya los apóstoles, después de la multiplicación de los peces y los panes, pues iban bajando, ya se retiraban del sitio y, y vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Ellos se asustaron. Y a veces nos pasa eso. El Señor es Señor y Dios y Señor nuestro y puede hacer lo que Él quiera. Y a veces desconfiamos que Él pueda caminar por las aguas de nuestras vidas en medio de tantas tormentas y tantas dificultades, en medio de ese lago de nuestras vidas encrespado por tantos problemas, y desconfiamos que Jesús pueda pasar esas barreras, ¿no? Y queridos hermanos, Jesús está con nosotros y puede pasar todas las barreras, e inclusive las barreras de nuestros pecados y nuestros egoísmos, ¿sí? Así que permitámosle a Él que venga a nuestras vidas, que entre en nuestras vidas, porque Él es Señor de vivos y muertos, ¿sí? Él ha vencido a la muerte por medio de su santa resurrección y tiene la capacidad de llegar a todos, ¿sí? E inclusive en medio de las aguas encrespadas de un lago, como lo dice el relato del Evangelio, ¿sí? Que esas aguas encrespadas que son la vida encrespada por todas las dificultades que se nos presentan día tras día y noche tras noche, ¿sí? Confiemos en el Señor, que puede cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, que puede hacer de nosotros un mundo mejor. Pongamos los problemas que tenemos, dificultades económicas, laborales, sentimentales, de familia, de la salud de nuestros enfermos. Todas esas situaciones pongámoslas delante de su presencia, ¿sí? Confiemos en Dios, que Él nos quiere bien. Queridos hermanos, los seguimos invitando para que compartamos la palabra de Dios, para que crezcamos un poquito más allá, ¿sí? Y nos pongamos en sus santísimas manos, para que permitamos que el auxilio de María Santísima nos acobije como madre que es, que el auxilio de San José, de todos los santos ángeles y arcángeles nos acompañen en este proceso de purificación. Seguimos orando por nuestra patria Colombia, por todas nuestras regiones que se ven afectadas por el conflicto armado, de estos grupos que parece que no hubieran nacido aquí, porque son colombianos atacando a sus propios hermanos colombianos. Así que oremos también por ellos, a ver si el Señor en su infinita piedad puede cambiar esa forma encrespada en su corazón de tanto odio y rencor hacia su propia población, ¿no? Solamente por la ambición de poder, ¿sí? Oremos por nuestros mandatarios, por las fuerzas militares, por la policía también, para que Dios nos los proteja y nos los cuide, que nos prestan un servicio muy hermoso. Y les pedimos que oremos por nuestros hermanos ucranianos, por la paz en el mundo, por nuestro Papa Francisco, por su salud. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Espero que tengan un bonito día en el Señor. Que Dios los guarde.